Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Escándalo total. El manager de Burak Özçivit rompe el silencio y confiesa por qué el actor sigue tan sensible respecto a Neslihan Atagül. Hoy tenemos una noticia que ha sacudido los cimientos de la prensa rosa y que cambiará por completo la forma en que ven a sus estrellas favoritas. Durante mucho tiempo, hemos escuchado rumores, hemos visto miradas y hemos sentido la tensión en el aire, pero lo que acaba de suceder no tiene precedentes. El manager de Burak Özçivit ha tenido que intervenir públicamente para aclarar una situación que se estaba saliendo de control, y sus palabras han dejado a todos con la boca abierta. Todo comenzó ayer por la tarde, cuando surgieron fuertes especulaciones sobre un nuevo proyecto millonario que reuniría a las dos estrellas más grandes de Turquía, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Los productores estaban dispuestos a pagar cifras astronómicas para verlos juntos de nuevo en la pantalla, creyendo que el tiempo había curado todas las heridas. Sin embargo, la respuesta del lado de Burak fue un rotundo y doloroso no. ¿Pero por qué? Aquí es donde entra la declaración explosiva de su representante. En una rueda de prensa improvisada, el manager, visiblemente afectado por la presión mediática, decidió hablar con la verdad. No se trata de dinero, ni de agenda, ni de guiones, dijo con voz firme pero cargada de preocupación. El problema es que Burak todavía es muy sensible cuando se trata de Neslihan. Hay historias que no terminan cuando se apagan las cámaras. Esta frase ha encendido las alarmas en todo el mundo del espectáculo. ¿Qué significa realmente que sea sensible? Según fuentes cercanas que estaban presentes, el manager continuó explicando que mencionar el nombre de Neslihan en las reuniones de trabajo provoca un cambio inmediato en el estado de ánimo del guapo actor. Burak es un profesional consumado, pero tiene un corazón, y ese corazón todavía guarda recuerdos que le impiden trabajar con frialdad frente a ella, añadió el representante. Para entender la magnitud de esto, debemos recordar lo que estos dos vivieron. Aunque ante el público siempre mantuvieron una fachada de profesionalismo, detrás de escena la química era algo que asustaba incluso a sus propios equipos. Se dice que Burak, en una conversación privada con su manager antes de rechazar este nuevo proyecto, confesó algo desgarrador. Según los informes filtrados, Burak le dijo a su agente: no puedo mirarla a los ojos y fingir que solo somos compañeros. Neslihan no es solo un nombre en un papel para mí, es una emoción que todavía no sé cómo manejar. Estas palabras, cargadas de un sentimiento profundo, demuestran que lo que sea que hubo entre ellos fue mucho más intenso de lo que jamás imaginamos. La negativa a trabajar juntos no es por odio, al contrario, parece ser un mecanismo de defensa para protegerse de sentimientos que aún están a flor de piel. El manager, tratando de proteger la imagen de su cliente, intentó suavizar el golpe ante los periodistas, pero la verdad ya estaba dicha. Estamos pidiendo respeto para Burak en este momento. No es fácil para él ver cómo todos quieren forzar un reencuentro para el cual su alma no está preparada, sentenció. Imaginen la escena: productores ofreciendo cheques en blanco, guiones perfectos, fans rogando en redes sociales, y en medio de todo eso, un hombre que tiene que decir que no porque su corazón aún tiembla al escuchar el nombre de ella. Es una situación digna de una novela dramática, pero está ocurriendo en la vida real. Por otro lado, ¿qué dice Neslihan Atagül de todo esto? Aunque ella no ha hecho una declaración oficial frente a las cámaras hoy, se sabe que la noticia de la sensibilidad de Burak ha llegado a sus oídos. Personas cercanas al círculo de la actriz comentan que ella se quedó en silencio por un largo rato tras escuchar las palabras del manager de Burak. Se rumorea que ella comentó en voz baja a su asistente: si él todavía siente dolor, es porque lo nuestro fue verdadero. Yo también evito ciertos lugares para no encontrarme con su recuerdo. Esta respuesta, aunque no fue pública, confirma que la tensión emocional es mutua. No es solo Burak quien está luchando, parece que hay un lazo invisible que los une y los tortura al mismo tiempo. La prensa ahora se pregunta si alguna vez podrán superar esta barrera. El manager de Burak fue muy claro al decir que
por ahora, es imposible. No insistamos en lo imposible. Burak necesita tiempo. Quizás en el futuro, cuando las aguas se calmen, pero hoy, el tema Neslihan es un terreno prohibido en nuestra oficina, concluyó el representante antes de retirarse, dejando a los periodistas con más preguntas que respuestas. Lo más impactante de todo esto es la vulnerabilidad que ha mostrado Burak a través de su equipo. Generalmente, los actores turcos son muy reservados y muestran una imagen de fuerza y control total. Ver a un manager admitir que su estrella es sensible por una mujer es algo que rompe todos los esquemas. Nos muestra que, debajo de la fama y el éxito, hay un ser humano que sufre por amor o por lo que pudo ser y no fue. Los fans están divididos. Unos dicen que Burak debería ser profesional y aceptar el trabajo, argumentando que el arte está por encima de los sentimientos personales. Otros, más románticos, defienden al actor diciendo que la salud mental y emocional es lo primero. Si le duele, que no lo haga. Nadie debería ser obligado a trabajar con su debilidad, se lee en miles de comentarios en las redes sociales. La atmósfera en Estambul es de pura expectativa. Cada movimiento de Burak es analizado con lupa. Ayer se le vio caminando solo por la costa, con la mirada perdida en el horizonte, y muchos aseguran que estaba procesando todo este revuelo mediático. Un paparazzi intentó acercarse para preguntarle directamente sobre Neslihan, pero la seguridad del actor lo impidió. Sin embargo, se escuchó a Burak decir una frase corta pero contundente mientras subía a su coche: hay silencios que dicen más que 1000 guiones. ¿Se refería a su silencio con Neslihan? Todo apunta a que sí. Esta historia está lejos de terminar. La declaración del manager no ha cerrado el capítulo, sino que ha abierto uno nuevo y más doloroso. Nos ha confirmado que la historia de Burak y Neslihan no es cosa del pasado, sino un presente vivo y ardiente que les impide estar cerca sin quemarse. La industria del entretenimiento tendrá que esperar, porque mientras existan estos sentimientos, no habrá cámara capaz de capturar la intensidad de su reencuentro sin que todo estalle. Queridos amigos, hemos llegado al final de este video cargado de emociones y revelaciones. La situación es compleja y muy triste para los que soñamos con verlos juntos, pero también es una prueba de que los sentimientos reales existen en este mundo de fantasía. Ahora quiero saber qué piensan ustedes, porque su opinión es lo más importante para mí. ¿Creen que Burak Özçivit hace bien en rechazar proyectos para proteger su corazón o debería ser más profesional y enfrentar a Neslihan? ¿Piensan que Neslihan Atagül debería llamarlo para cerrar este ciclo definitivamente o es mejor que se mantengan alejados para siempre? ¿Qué harían ustedes si estuvieran en el lugar de Burak y tuvieran que trabajar con alguien que todavía aman en secreto? Espero sus comentarios ansiosamente, los leeré todos y responderé a los más interesantes. No olviden suscribirse, activar la campanita y compartir este video con todos sus amigos amantes de las novelas turcas. Hasta la próxima.